Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Gonzalo Jiménez de Quesada pasó definitivamente a nuestra historia, cuando el 1 de abril de 1536 recibió del señor Fernández de Lugo la orden de buscar las fuentes del río Grande de la Magdalena. Lo conocían los conquistadores ya en su desembocadura, en lo que llamamos hoy las Bocas de Ceniza, junto a Barranquilla, pero ese río, ¿de dónde venía? Ese gigantesco río, ¿cuáles eran sus fuentes? Pues don Gonzalo Jiménez de Quesada empieza esa peregrinación, una peregrinación terriblemente dolorosa. Ustedes se imaginan lo que era ir por tierra, venir por tierra desde el norte hasta el corazón de esta Colombia, en medio de semejantes plagas, de semejante de semejante selva virgen. Don Gonzalo Jiménez de Quesada emprende el camino. Y tiene hombres muy importantes a su lado, como Hernán Pérez de Quesada, su hermano, como Melchor, un presbítero, como esto era su familia. Hernán Pérez de Quesada vino con él a esta aventura singular, y tenemos a Suárez Rendón, a Fernández de Valenzuela, a Fonte, quien después se perdería, a Juan del Junco, a Juan de Céspedes, a Juan de San Martín, a Gonzalo García, a quien llamaban el Zorro y que mandaba la caballería. Llegan a un sitio al que llegaron después de inmensas penalidades sin encontrar rastros de vida. Se sublevan contra Jiménez de Quesada, contra el grande Gonzalo Jiménez de Quesada, y no quieren seguir. Pero él se impone, aunque él no era hombre de armas, era un abogado, licenciado y escritor. Hay un libro famoso de Gonzalo Jiménez de Quesada que se llama El Antijovio, contra Jovio, un escritor parecía bastante heterodoxo. Pues ese escritor y ese abogado, que había nacido en Granada, España, al parecer en el año de 1491. No hay certeza sobre la fecha de su nacimiento, lo que quiere decir que cuando fundó Bogotá en 1538 tenía 39 años. Era un hombre de buena estatura, de buena complexión, de rasgos finos, de una cultura muy superior a los conquistadores de su tiempo, como abogado, como escritor, como intelectual, pero un hombre férreo, de decisiones muy firmes. Pues inicialmente la expedición se componía de 600 hombres de a pie y 70 de a caballo. ¿Qué le quedaba cuando llegó a un sitio que por el color de su tierra pusieron Barranca Bermeja? Le quedaban 170 hombres. Y esos 170 hombres son convencidos por Gonzalo Jiménez de Quesada que se metan por la espesura, que empiecen a romper la selva, a ver a dónde llegan. Y así fue como llegaron a la provincia de Vélez, y cuando llegaron a la provincia de Vélez encontraron otro mundo, un clima plácido, hermoso, feracidad, indígenas que salen a su paso dándoles muestras de cortesía. En su gran mayoría, los indios recibieron a los conquistadores españoles con gentileza, con bondad, con camaradería. Algunos se les enfrentaron y se les enfrentaron furiosamente, y Gonzalo Jiménez de Quesada no fue parco a la hora de imponer sacrificios y de condenar a indígenas a la muerte en medio de los más atroces sufrimientos para que revelaran dónde estaba el dorado. Gonzalo Jiménez de Quesada fue un hombre colosal. Llegó después de la provincia de Vélez, se siguió internando, hasta que llegó a esta sabana de Bogotá, que era para ellos un paraíso. Se encuentra
a los grandes caciques chibchas, a Tisquesusa y a Quemuinchatocha, que tenían papeles distintos dentro de la estructura jerárquica de los chibchas. Algunos se rinden, otros se defienden. La toma de los cuarteles del Zipa fueron famosos en la historia y finalmente llega los hombres de Gonzalo Jiménez de Quesada hasta el monarca, que está en una posición hierática y muy firme, lo ponen prisionero, sigue adelantándose la conquista, siguen buscando tesoros, el viaje a Somondoco, que es un viaje famoso, encuentran en Sogamoso el Templo del Sol y lo incendia por ambicioso y por codicioso uno de los conquistadores, que deja la antorcha ardiendo y se prende lo que hubiera sido un verdadero tesoro para el conocimiento de las generaciones venideras. Gonzalo Jiménez de Quesada, pues finalmente, después de un viaje terrible por lo que él llamó el Valle de las Angustias, que fue el Valle de Neiva, que fue a conquistar porque había grandes cantidades de oro y que fue la época de los mayores sufrimientos que tuvo que soportar Quesada, vuelve a Bogotá, donde se encuentra con Belalcázar y con Federman, pero esa es otra historia. ¿Cómo murió Gonzalo Jiménez de Quesada? Lleno de años para su tiempo, en el año de 1579, entonces si le creemos a la fecha de su nacimiento, tendría 80 años, una edad increíble para la gente de su tiempo y para los padecimientos y para las angustias y para los dolores que tuvieron que soportarse entonces. Pues Gonzalo Jiménez de Quesada muere en Mariquita, a donde había llegado buscando ese clima privilegiado, portentoso de la ciudad de Mariquita, muy cerca al río Magdalena. Gonzalo Jiménez de Quesada, el gran conquistador, el fundador de Bogotá, el hombre que dejó su sello, su impronta sobre esta ciudad, la que fundó, como todos sabemos, un día de agosto de 1538. Se fundó Bogotá con las 12 chozas y la iglesia, el comienzo de un sueño que hoy lleva por más de 8 millones de habitantes.